Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Nos llama la atención San Lucas acerca de que se agolpaba la gente para escucharle por miles y miles de personas. Naturalmente no dejaban sus trabajos en el campo o en el lago o donde fuera nadie, simplemente por curiosidad. Si se acercaban a oír a Jesús es porque ya había fama de que lo que Jesús decía era importante, pero tenía un mensaje importante que decir de parte de Dios y por eso se acercaban a escucharle. Luego, no todo el mundo haría caso, no todo el mundo se dejaría conducir por las palabras de Jesús, pero por lo pronto sabían que ahí había algo importante. Acerquémonos también nosotros así a la palabra de Jesús con la seguridad de que tiene algo muy interesante que decirnos. La palabra de Dios siempre es la verdad y brilla en medio de las mentiras con las que
nos vamos entendiendo en este mundo. Él no nos va a engañar jamás, ni tampoco se va a dejar engañar porque conoce nuestro corazón. No hay nada escondido a Él, como nos decía Jesús. No hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Dios conoce hasta el fondo de nuestro corazón y, como dice un salmo, antes de que la palabra llegue a nuestra lengua, el Señor ya se la sabe toda, ya la conoce qué palabra vamos a decir. Por eso se nos invita a vivir siempre confiados en el Señor, pero al mismo tiempo también, puesto que sabemos que Él nos conoce perfectamente, es al que tenemos que respetar o al que tenemos que temer, que nos decía también Jesús. Curiosamente, por un lado nos dice Jesús, no tengáis miedo, por 2 veces lo ha repetido, pero por otro lado nos dice, os voy a enseñar a quién tenéis que temer. No miedo a los hombres, a quienes pueden matar el cuerpo pero nada más, pero temor a Dios, que además de llevarse el cuerpo o darle la muerte al cuerpo, después puede arrojar en la gehenna. ¿Son equivalentes estos miedos de los que habla Jesús? No, en absoluto. Por supuesto, el miedo que podemos tener al sufrimiento, al dolor o incluso a la muerte que nos pueden originar las personas que nos rodean, es algo que es natural. El mismo Jesús lo padeció ante la muerte, ante la cruz, ante la pasión que se le avecinaba. Recordemos cómo en el huerto de los olivos Jesús siente una angustia tan grande que llega a sudar sangre, como lo notifica el mismo San Lucas, que conocía el fenómeno puesto que era médico. Eso es inevitable, pero Jesús, sin embargo, nos invita a no tener miedo. Se refiere a no tener demasiado miedo ante esa situación. Lo que sí nos tiene que producir temor, y no utiliza la misma palabra, es Dios. Pero ese temor no significa miedo, ni angustia, ni terror, ni nada parecido. El temor de Dios, que aparece repetidamente en toda la Sagrada Escritura, no es miedo a Dios, es otra cosa. No olvidemos que es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de temor de Dios. Evidentemente, si es un don, si es una virtud, no tiene nada que ver con cosas angustiosas o cosas que produzcan miedo. El temor de Dios viene producido por un descubrir quién es Él y quién soy yo. Muchas veces no tenemos ese temor de Dios porque tendemos a igualarnos. Nosotros nos endiosamos, nos creemos más de lo que somos, más listos de los que somos, mucho más capaces de hacer el bien de lo que en realidad somos, y a Dios lo rebajamos. Le quitamos su categoría de Dios, le hacemos un compadre. Perdemos la actitud de adoración y de alabanza ante el que es el creador del universo entero, por supuesto también de nuestras vidas. Y entonces no se produce esa sensación de temor de Dios, que es al mismo tiempo reverencial, es decir, es la actitud de quien se sabe una criatura ante el Creador, ante alguien muchísimo más importante que la humanidad entera, porque es Dios, y por lo tanto ante Él adopta una actitud reverente de adoración. Es un temor reverencial. Pero por otro lado, también evidentemente es, diríamos, la prudencia que suscita el hecho de que el Señor nos ha prometido una vida eterna, pero también nos ha mostrado que no todos los caminos llevan a la vida eterna. Hay un camino ancho y espacioso, dirá Jesús,
que conduce a la destrucción y a la muerte, y muchos caminan por él. En cambio, el camino a la vida es un camino estrecho, cuesta arriba, es un camino dificultoso, y pocos lo encuentran, dirá también Jesús, lo cual nos está haciendo pensar o darnos cuenta de que si no hay una actitud de sacrificio, de esfuerzo en nuestra vida, de búsqueda del bien, de búsqueda de la voluntad de Dios, estaríamos en riesgo de andar deslizándonos por esa pendiente que conduce hacia la perdición. Ese es el temor auténtico, que no es miedo, sino que es prudencia, prudencia ante la vida. El saber que nos estamos jugando toda una eternidad con lo que hagamos aquí, y eso pues debe producir en nosotros la actitud de vigilancia, estar alerta, estar en actitud de esfuerzo, de lucha, para que no nos encontremos con una sorpresa ingrata y desagradable al final de esta vida, que resulta, después de pasar por este valle de lágrimas, encima nos encontráramos con una eternidad en la que no sería posible la felicidad si la pasamos lejos de Dios. De ahí que San Pablo, que sabe muy bien cómo es ese Dios en quien él confía, sabe muy bien que Dios busca ante todo y sobre todo la felicidad y la salvación de los hombres, tenga la confianza de que su pueblo, el pueblo de Israel, que fue el primero que esperó el Mesías, como hemos escuchado en la primera lectura, ese fragmento de la carta a los Efesios, tema que también retoma en la carta a los Romanos, donde también expresa la esperanza de que Israel un día, antes del final de los tiempos, reconocerá por fin en Jesús al Mesías prometido, y por lo tanto se cumplirán las promesas hechas a Abraham en el pueblo que de él nació, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pues porque Dios, ese Dios a quien se nos invita a reverenciar, a adorar, a temer, no es un Dios cruel ni tirano, es el Dios bueno que por amor nos ha creado y con un amor todavía más increíble nos ha redimido por medio de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.